Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todo el mundo a esta entrevista que tenemos en Muévete a tu bola con María Ruiz y con la Mare, y con María Ruiz, dos pedazos de artistas mayúsculas en todos los sentidos, a las cuales les estamos muy agradecidas por haber aceptado nuestra invitación. Vamos a disfrutar muchísimo con ellas, vamos a aprender muchísimo y nada, yo creo que, bueno, voy a decir sin más preámbulos, pero sí que voy a hacer un pequeño preámbulo, porque imagino que la primera pregunta, que es casi obligada por lo reciente que ha sido, es ¿qué tal ha ido el concierto o los conciertos que habéis dado recientemente en el Teatro de la Zarzuela con Rosalén? Ah, pues impresionante. La verdad que sí, Impresionante. ha sido una experiencia muy bonita también. Sí. Compartir con ella también este momento, ¿no? Que más allá del concierto es como también una celebración de la carrera que lleva. Entonces, ¿Era fin de gira o aniversario bueno, o algo? era la presentación del disco de Matriz, que el disco de Matriz es un proyecto por los 10 años, digamos, desde que ella lanzó el primer LP. Entonces, bueno, ha sido también como muy bonito, ¿no? Celebrarlo con ella y además pues, poder cantar el tema que hicimos juntas en el disco. Sí, además es como el cierre del concierto y es una fiesta. Es una fiesta divertidísima, muy bonita. Sí. Hemos curioseado un poco en el Facebook y tal la información. Es verdad que se ve una imagen que salís vosotras, todos los músicos en escenario con el público. La sensación es completamente de fiesta. Para mí, de envidia total. O sea, es una pasada, sí. Sí, además es un sitio muy, muy emblemático, ¿no? La Zarzuela. Y es muy bonito porque además, por ejemplo, la Rosalén ha hecho una reversión del Pichi, ¿no? Entonces me parece como muy emblemático cantar el Pichi 2.0 en la Zarzuela. Es como muy revolucionario. Sí, además como que del final del concierto es esta canción que hicimos con ella en este disco, que es un charro, es un ritmo castellano como súper, bueno, como le estaba llamando ya en el concierto, ¿no? Como las raves de nuestras abuelas. Y entonces, bueno, como ver a la zarzuela entera bailando un charro con nosotras ha sido muy bonito, muy emocionante. Qué guay. Pues imagino que esto, cronológicamente, es como la última guinda del pastel que supone vuestras carreras, que ahora entraremos en ellas, pero no solemos comenzar las entrevistas sin antes dar paso al abuelo Xavier, a Aitona Xavier, que suele preparar una pequeña radiografía de las artistas que traemos invitadas al programa. Así que, Xavier, si tienes a bien... Muchas gracias. Estaba esperando que lo dijeras, que hoy que no estaba y yo echaba de menos esa frase. Tengo a bien, pero me voy a disculpar ante nuestras invitadas porque ya sabéis que le llamamos radiografía, pero es una excusa para que yo hable de mí. Porque yo os explico, aquí en este programa tengo un papel absolutamente secundario, entonces aprovecho estas cositas para hablar de mí, básicamente. Abuelo, ¿no va a hablar de su carrera musical? Mi carrera musical no está permitida por la ley. Os voy a hablar de una curiosidad y os explico. Este podcast, desde que empezamos a emitir en YouTube, este sería el programa 83. Yo he estado en 82 de esos programas. Falté en uno porque estuve en un concierto de nuestras invitadas de hoy. ¡Ah, mira! Y fue el pasado mayo en la Sala Caracol de Madrid. Y ya desde que empezó el concierto, con la telonera, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Raquel Lúa. Eso es Lúa. Catalana. Pues se generó un clima muy especial en la Sala Caracol. Luego, cuando salieron María y la Mare y el resto de la banda, la conexión entre el escenario y el público fue brutal. Recuerdo que en un momento del concierto me salí un poco, fui al baño y al volver me quedé un rato en la última fila observando la sala llena de gente y el escenario al fondo. Y creedme cuando os digo que parecía que todo formaba parte de una sola unidad. Nuestras invitadas con sus compañeras tocando arriba y el público cantando al unísono abajo. Y ocurría esto porque su música, la capacidad de llegar a la gente y de conseguir
que la sientas como propia. Y fue por esto que ese mismo día pensé que teníamos que traerlas a Muévete a tu bola. Y es por eso que me hace mucha ilusión tenerlas hoy aquí. La Mare, María Ruiz, bienvenidas a Muévete a tu bola. Gracias. Muchas Qué bonito. gracias. De verdad os digo que fue un concierto espectacular, ¿eh? Yo os conocía un poquito, tampoco demasiado. Realmente se puede decir que no sabía muy bien a dónde iba, ¿eh? Pero flipé y no sé si sentisteis eso o es habitual en vuestros conciertos, pero hubo una conexión súper fuerte con el público. Nosotros yo creo que tenemos mucha suerte en ese sentido, que creo que, bueno, hemos construido una relación muy bonita con nuestro público y creo que eso al final pues se acaba respirando mucho en los conciertos. O sea, como que creo que es un feedback mutuo lo que nos aporta a nosotras también el público. Y bueno, yo creo que las dos, tanto Mar como yo, que además compartimos, yo creo que casi todo el público, en ese sentido estamos muy contentas, ¿no? Y muy agradecidas por tener un público tan bonito. Sí, Bueno, también Mira, creo que ponéis mucho de vuestra parte, ¿eh? sí, es verdad, yo creo que somos unas entregas, ¿no? Porque Sí. es como muy característico de nuestra manera. Bueno, el concierto concretamente en el que tú estuviste era el concierto de cierre del disco del vuelo de María, que nosotros la estábamos acompañando, haciéndoles el colchón musical Sí. y de musical y de amor también, porque nos tenemos mucho amor, que yo creo que eso también se nota, ¿no? Que todo el equipo cuando trabajamos juntas nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y eso también se transmite. Y es que yo creo que no sabemos hacer las cosas de otra forma, y creo que eso también es lo que le engancha mucho al público, pues que nos entregamos mucho a lo que hacemos, disfrutamos, no tenemos ningún tipo de parafernalia, en plan no estamos fingiendo nada, estamos haciendo lo que nos gusta con un montón de amor y eso creo que también llega. Bueno, eso es lo que también que no lo dicen mucho eso, ¿no? Es que eso es tan natural. Sí, Digo, claro, efectivamente. es lo que hay, no hay otra cosa. yo creo que al final, en cualquier área de la vida, el secreto, la clave es transmitir la pasión, ¿no? Porque tú puedes hacer cualquier cosa como si fuera un trabajo, ¿no? O sea, yo qué sé, pues ocurre un futbolista o un pintor o un músico, pero si lo haces con frialdad, con mucha técnica, pero con frialdad, pero sin pasión, no puedes ser considerado un artista. A lo mejor eres, pues yo qué sé, un dibujante o un tal, pero cuando ya trasciendes eso, ¿no? Que conectas con el público, que les haces sentir lo que tú estás sintiendo, entonces es cuando ya se produce la magia. Y luego la Sala Caracol es una sala que yo la tengo por muy carismática. He visto ahí conciertos, a lo mejor pequeñitos, pero que se crea una magia que a lo mejor no se percibe en salas o en recintos más grandes. No sé si os ha pasado a vosotras de tocar en sitios a lo mejor de 10.000 personas y que no se produzca la magia que se produce a lo mejor en un sitio de 500 o de 1.000. Y enlazo esa pregunta ya con qué tal ha ido vuestra gira por América Latina, qué sensaciones, qué experiencias habéis tenido, cuáles han sido vuestros mejores momentos. Qué bueno. Pues sí, o sea, la Sala Caracol, por un lado, ¿no? Que por cierto es una pena que ya no existe, pero es un lugar muy mágico, con mucha solera, en el que hemos pasado momentos increíbles. Y a nosotros nos gusta mucho mantener vivo esos espacios, ¿no? La Sala Caracol es un lugar grande, pero creo que las dos seguimos también tocando, tanto juntas como individualmente, en sitios pequeños, porque la conexión con el público es súper cercana, ¿no? Y creo que es muy importante no perderla. Y un poco en América Latina ha sido eso, ¿no? Sitios pequeñitos, con la gente muy cerca. De hecho, uno de los conciertos que hicimos en Cholula, en México, fue en una casa, en un salón, ¿Así? con la gente enfrente, nosotros en el sofá y 20 y pico personas enfrente, ¿no? Que al principio hasta impone más, porque el escenario, quiera uno, te da una altura, una distancia, pero claro, en un sofá allí con la gente. Bueno, la Increíble, gente ¿eh? ha sido increíble, ha sido muy ¿Ese es el bonita. que fue en Chiapas, ese concierto? No, En eso Puebla. fue en Puebla. Ah, Está vale, Puebla y vale, vale. Cholula, que son dos ciudades que están al lado. Pues en Cholula, que es con una gente que monta un festival que se llama Guacamaya, que Ajá. han hecho diferentes formatos, festival más grande, tal, luego tienen este formato pequeño, que hacen conciertos así como íntimos y sorpresa, a veces no saben qué artistas llevan, tienen un proyecto muy guay, Sí. la verdad. Además, de hecho, la gente, el público, cuando va, de hecho le llaman guacamayita a este formato más pequeño, y la gente no sabe a qué va. ¿A qué va? Ni qué va. Qué guay.
De hecho, Sí. el formato ese, ¿sabéis a lo que me ha recordado? Ahora que lo habéis mencionado, al vídeo Saltan Chispas de Rosalén, que está ambientado así como está tocando ese con lo un es. grupito pequeño. Sí, Claro, Ese ambientito, ¿no? sí, que sí. es precioso, es muy bonito. Sí, además creo que América Latina, o sea, tanto en Colombia como en Costa Rica y en México, los conciertos han sido así, han sido muy así, han sido conciertos muy cercanos. Al final yo creo que en cualquier lugar donde te estás abriendo camino, bueno, pues arrancas a tocar en sitios pequeñicos y eso hace que los conciertos sean muy especiales, porque, bueno, la cercanía, se crea un clima, evidentemente, puedes estar en espacios muchísimo más grandes y donde también eso que se crea con el público sea precioso, porque es que lo es, ¿no? Pero al final los espacios pequeños tienen esa identidad y ese espíritu de conexión muy diferente con la gente. Entonces, América Latina es especial por eso, ¿no? Porque es un primer encuentro en países nuevos y bueno, como que han sido muy especiales todos los conciertos. Sí, Y está... Perdón. Dale. No, dale, Bueno, dale. que nos traemos a gente muy bonita en el corazón, la verdad. También creo que viajar y poder salir un poco de esta rutina que llevamos nosotras, que todos los fines de semana estoy tocando fuera, entre semanas hago mis cosas y otras, ¿sabes? Como, pues dejas también de compartir ratos musicales con la gente, ¿no? Entonces hemos tenido momentos increíbles de escuchar a otra gente cantar, ¿no? Mucho de cerveceo, de café, cantar con otras personas, que eso también te inspira mucho, te hace, bueno, yo qué sé, sentir las canciones de otras personas, los ritmos de otros lugares. Y bueno, hemos hecho una red muy bonita. De cada sitio nos hemos ido diciendo que estamos deseando volver. Y es real, es que sí, hemos hecho, la verdad es que nos llevamos personas muy bonitas que nos han enseñado mucho, nos han cuidado mucho. Oye, y perdón, haz una pregunta. Ya entraremos más adelante porque vosotras no tenéis el apoyo que sería una gran discográfica, una promoción. Entonces, ¿cómo encontráis todas estos conciertos, estos locales? ¿Cómo programáis una gira vosotras solas? Pues, bueno, en este caso, al final el mundo musical, bueno, por lo menos digamos el circuito nuestro, más de la canción de autoras y autores, es un circuito pequeño dentro o sea, aparentemente puede resultar que a nivel mundial todo es muy grande, pero en realidad es más pequeño de lo que queremos. Entonces, hemos tenido personas, contactos, ¿no? Que nos pusieron en contacto con otra persona allí y bueno, pues esta persona nos ayudó un poco a cerrar algunos conciertos en algunas ciudades. Luego nosotras, por otro lado, en el momento en el que publicamos que nos íbamos de gira por Latinoamérica, hubo varias personas que nos escribieron, que tenían proyectos, iniciativas muy interesantes y bueno, y al final nos acabamos sumando incluso alguna iniciativa, alguna cosa que al final la gestionamos allí mismo, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, como primer contacto fue a través o sea, el primer arranque fue a través de... Una promotora pequeñita que se llama Sin Error Ah, Producciones, ok. con la que también ha trabajado la otra ahora Sí. en Colombia, y Rupa Trupa también ha llevado la gira de ella. Y tenemos con algunas cosas y otras nosotras. ¿Esta gira es un poco como el cierre de vuestros últimos álbumes? Tampoco es así. O sea, la gira que hemos hecho por América Latina, o sea, es una manera de llevar la música de nuestros últimos discos, sí, pero no ha sido una gira de cierre, en realidad. Ha sido como un regalo, ¿no? Que nos hemos hecho de llevar nuestra música allí. Ahora sí que entramos cada una por separado a hacer la gira de despedida de nuestros discos. Bueno, y en realidad yo ya tú ya lo has lo despedido, es verdad. Ya lo he despedido. Ella la ha despedido, sí. Yo lo despido ahora. Pero este vuelo mar, más que una despedida, ha sido al contrario, ha sido como una apertura, ¿no? A estos 3 países en los que no habíamos estado. Mira, esto que estabas diciendo, a mí me llama mucho la atención de vosotras, que trabajáis por un lado juntas, todo un grupo de artistas, pero al mismo tiempo luego cada una tiene su trabajo. Me sorprende mucho que dais un concierto y un fin de semana dais un concierto con Eva Sierra o con la otra y el siguiente lo dais con otras. Entonces, esto es curioso porque en este podcast también siempre hemos sido muy, muy amigos de las sinergias y siempre hemos creído mucho en ese modelo de trabajo. Y yo os pregunto,
¿se puede entender vuestra carrera musical sin gente como Eva Sierra, como Nuria Bonet, como La Piltra, la otra, etcétera? Yo creo que no. Por lo menos hasta la fecha, ¿no? Como para mí llegar a Madrid fueron ellas también, ¿no? Todo Eva, María, nosotras tres arrancamos juntas y es que nos hemos apoyado mucho y nos seguimos apoyando. Y estamos presentes en los conciertos que podemos, en los discos, ¿no? Ahora la Eva acaba de sacar su disco, le hemos grabado los coros, la hemos acompañado en la producción. Y es que somos un equipo. Es verdad que a veces a mí sí me han comentado como que es una locura, en plan, tía, es que cuando no estáis la una, estáis la otra, normal, Sí. que a veces y es como, es verdad que a veces puede ser un poco embarroso, ¿no? Pero bueno, nos gusta estar. Y yo creo que también es una forma diferente también de trabajar, ¿no? Y de mostrar lo que estamos haciendo. Es decir, para mí es como una señal de identidad también que forma parte del proyecto de cada una. O sea, yo creo que en el futuro, cuando yo piense en mis inicios ¿sabes? Mis primeros pasos, ¿no? En estos primeros proyectos, para mí el icono de identidad va a ser que han sido proyectos y que están siendo proyectos compartidos, procesos compartidos con otras compañeras. O sea, creo que es algo muy particular nuestro, porque es cierto que yo miro hacia mi alrededor y no conozco ningún fenómeno parecido a lo que nosotras hemos creado en este tiempo, porque al final ha sido algo que se ha creado de una manera muy orgánica. O sea, esto no es algo que viene pensado, ni hay una estrategia detrás para... Pero es cierto que nosotras llegamos y esto empieza a nacer de esta manera y se ha desarrollado de esta manera. Entonces, al final somos familia, prácticamente. De hecho, es que Eva vive aquí encima. O sea, nosotras vivimos al tiempo en una casa así grande y entonces tenemos a Eva aquí arriba. Nosotras, o sea, como que al final también los años nos han ido... O sea, hemos acabado en familia, viviendo en familia. Yo hasta antes de venir a Gustar Viejo vivía con Isa, con la otra también. O sea, como que al final nos hemos acompañado en tantas cosas a nivel personal y profesional que hemos crecido juntas. Entonces, estar presentes en los proyectos de cada una, creo que para nosotros ha sido muy importante como desarrollo profesional sobre todo, y creo que es una seña de identidad de todas. Y para nosotras creo que también está siendo ha sido como una forma, ha sido un aprendizaje muy bonito también hacerlo de esta manera. Uh-huh. Oye, y decía la Mare que fue llegar a Madrid y entonces llegar a Madrid. ¿Y por qué esta aventura de llegar a Madrid? Vosotras dos y muchas de las otras personas que estáis mencionando, ¿qué le falta o qué tiene o qué pasa? ¿Por qué? Hombre, es la capital, es muy grande. Claro, yo antes de venir aquí vivía en Granada, ¿no? Y hacía algunos conciertillos pequeñitos, tal, no sé qué, pero como hay un punto así como este ideario de si te quieres dedicar a la música, te tienes que ir a Madrid. Y es verdad que no tiene nada que ver. Porque de repente aquí pasan cosas, de repente estás tocando un día en un sitio y está no sé quién, que programa no sé dónde, y uno de la radio de no sé qué, y aquí te ha escuchado de no sé cuánto. Es como las posibilidades de trabajar, de tocar en muchos sitios, se triplican, bueno, o se multiplican por 100, no se triplican, es una cosa muy loca. Y aparte aquí hay muchas personas, tipo, levantas una piedra y formas una banda, ¿sabes? Sí. Como que pero os conocisteis en Granada vosotras, ¿no? No. Nosotras... ¿No? Yo a Eva sí la conocí en Granada, justo antes de venir a Madrid, pero María y yo nos conocimos en un encuentro en un concurso de cantautoras y cantautores, también el verano antes de mudarme yo a Madrid. Bueno. Sí. Y es que además es lo que decís, que es una sinergia natural, que no es una estrategia de marketing, lo de las colaboraciones, lo de tal, porque que al final es como decíamos, gracias a las colaboraciones, no es decir, hostia, yo tengo que vender más entradas o vender más discos o que me conozca más gente por redes sociales que a estos otros cantantes. Es decir, gracias a que colaboro, atraigo a público nuevo a este estilo de música, porque al final vosotros tenéis, pues, o sea, yo por ejemplo, me aficioné al rap a los 20 años más o menos, cuando de adolescente casi lo había ignorado, y ya cuando parece que ya no es la edad de engancharte, conoces a un rapero y de pronto un día me dicen, mira, me he descargado de internet estas 20 colaboraciones de este rapero con otros 20. Y dije, ahí va. Y entonces escuchando esas colaboraciones, descubrí a otro que me volvió más loco aún y ese otro o a otro y tal, ¿no? Y luego me pasó exactamente lo mismo
con el canca, que por cierto, en algunas cosas vuestra música me ha recordado algunas cosas por cómo ibais combinando estilos, ¿no? A lo mejor hacíais una canción con tono más andaluz, pero de pronto una con un tono un poco más reggae, o sea, que veo que os gusta también experimentar, de pronto en otra recitáis una poesía que es muy variada vuestra, muy rica. Pues bueno, lo mismo me pasó con el canca, gracias a él conocí eso, a Rosalén o conocí a otros con los que ha colaborado, o sea, que al final es decir, no, gracias a colaborar, estáis atrayendo a nuevo público a un estilo en el que a lo mejor hay otros que de un primer momento pues les causa rechazo, no les gusta o tienen prejuicios y no sé, y combináis estilos muy diferentes y una gran reivindicación. Pues a veces me parece curioso que el estilo, la canción es dulce, pero el mensaje de la letra es muy potente, es muy cañero, estáis llamando a la revolución prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco la reflexión sobre las sinergias y que nos Son contéis un prácticamente. poco vuestras influencias y vuestro estilo. Pues a ver, es que igual tenemos algunas influencias diferentes, porque María y yo, el otro día nos comentaba una amiga que hicimos ahí en México, nos comentaba como que nosotras nos empastamos súper bien vocalmente y lo que componemos, pero tenemos como sellos muy diferentes a la hora de componer. Componemos muy diferentes, luego nos encanta lo que hacemos cada una, ¿no? Yo en mi caso tengo mucha influencia, mucha música de ida y vuelta, me gustan mucho los ritmos latinos, los ritmos de raíz, los ritmos con raíz más africana, a mí siempre me gusta mucho el mundo de la percusión y todo lo rítmico y tengo como mucha influencia de mucha música de América Latina, escucho casi el 90% de lo que escucho viene ahí, pese a que soy de Cádiz, tengo también mucha influencia sureña, ¿no? Y de más, no flamencos, pero igual pues más sureños, digamos, pero tengo mucha influencia eso, en el folclore, en músicas tradicionales y los ritmos latinos. Yo es que a mí realmente, cuando me preguntan por influencia, a mí me ha empezado mucho en lo que es o sea, en lo que más me ha influido a mí a la hora de construir o de desarrollar mi proyecto ha sido mucha parte del mensaje. Yo he escuchado todo tipo de música, he escuchado mucha más música, sobre todo me gusta mucho el flamenco, por ejemplo, aunque yo no hago flamenco, pero al final, inevitablemente, musicalmente a mí me atraviesa mucho, ¿no? Y sé que a la hora de cantar, sobre todo, se nota esa influencia. Yo no tengo tanta escucha, yo, por ejemplo, ahora toda la música y todos estos ritmos tradicionales y tal, los escucho mucho porque tengo a Mar cerca y escucho tantísima música que al final me ha llevado con ella, ¿no? Pero es verdad que para mí mis influencias vienen mucho del mundo cantautor, y digo cantautor porque mis principales referentes fueron hombres. Ahora, por suerte, tenemos muchísimas mujeres en la escena de la canción de autoras y de autores, y bueno, pero es verdad que a mí me ha pesado mucho el mensaje y para mí es algo súper importante. Oye, una cosa, a mí otra cosa que me llama la atención de vosotras es que, como decía antes, yo os conocí hace un año aproximadamente y desde que os conocí me he dado cuenta que bueno, sois bastante conocidas porque voy preguntando, o sea, o comentando. Mira, ayer mismo hablaba con una amiga y le hablaba de vosotras, le dije, escúchalas porque te van a gustar seguro. Y hoy por la mañana me ha escrito y me ha dicho, ya las conocía. Y eso me ha pasado varias veces y me llama la atención porque antes lo ha comentado Choco Flint. Creo que lo habéis hecho todo de manera independiente y autogestionada y que lo entendéis como algo propio de vuestra forma de entender la música. ¿No es así? Sí, o sea, creo que las dos coincidimos en un punto de que nunca hemos aspirado a grandes sellos, ¿no? A grandes discográficas que nos hagan un camino con contratos con letra pequeña y que nos digan por dónde tenemos que ir. No creo que nos hemos labrado un camino siempre a nuestro gusto, a nuestro ritmo y desde abajo, ¿no? Por eso también tenemos un público tan fiel y tal. Y creo que yo soy así defensora de la escena de la música independiente, lo cual no significa hacértelo tú todo, porque es imposible, no puedes. Pero trabajar en equipo y que no todos son las grandes discográficas. Hay muchas maneras de sobrevivir en este mundo de la música independiente
sin tener que Sí. estar con las grandes, ¿no? De hecho, yo creo que también es nuestro público, o sea, nuestros proyectos al final han crecido de una manera muy orgánica, ¿no? Muy orgánica me refiero a, bueno, en la medida en la que nosotras nos hemos podido ir dando a conocer en los espacios donde vamos tocando, Sí, el gracias boca a también boca. a las plataformas, a las redes sociales que también te abren un montón de puertas. Cuando digo orgánico me refiero a que nosotras no llevamos detrás campañas de promo, grandes campañas de Eso promo, es. una inversión económica que difunda nuestros proyectos, ¿no? Entonces, cuando me refiero a un crecimiento orgánico, a ese crecimiento orgánico me refiero sobre todo a eso, ¿no? Que al final, bueno, cuando nosotras, decidimos, sí, de alguna manera lo decidimos, ¿no? Como formar parte no sé, de esta familia de lo independiente, porque creo que al final somos una familia, ¿no? Al final también vamos conociendo a compañeras, compañeros que se han labrado su proyecto de una manera muy parecida a la nuestra, que como decía Mar, no es una cuestión de trabajar sola, ¿no? De trabajar de manera independiente, sino de trabajar al margen de grandes multinacionales, y como que hay proyectos más pequeñitos que también promocionan la música independiente y bueno, y nosotras pues nos hemos colocado de alguna manera ahí también y es otra forma también de trabajar, igual de interesante, si no, solamente tendríamos como una música muy concreta que es la que suena en los 40 principales. Sí. Claro, esto a lo Pero mejor es bien, posible ahora, perdona, con las redes sociales, ¿no? Imagino que hace 30 años o estás metida dentro del sistema de publicaciones, no sé, merchandising, revistas o era imposible. Sí, yo la verdad es que como no lo hemos vivido, pero sí muchas veces lo he pensado, en plan, claro, antes o te cogía alguien, ¿no? Con alguien me refiero, o fichaba, o sea, o te fichaba algún sello o poca cosa, pero claro, hoy día puedes grabarte una canción en cualquier momento, subirla en cualquier momento, que la escuche medio mundo sin tener que pasar por ningún filtro, ¿no? Entonces creo que también, pues el artista o la artista también recibe pues como un reconocimiento más directo, ¿no? Sin intermediarios, que también es... Sí, yo creo que al final como que esta nueva era también tecnológica y de plataformas y de redes sociales ha democratizado mucho en general la cultura, ya no solamente la palabra. música. Entonces, bueno, eso está haciendo que de alguna manera los mainstream no marque la hegemonía de lo que es la cultura musical, digamos, ¿no? Como que al final, hace 20 años, digamos que eran las grandes multinacionales las que marcaba, y de alguna manera lo siguen haciendo, ¿no? sí. Pero bueno, esa democratización ha hecho que personas que hace 20 años jamás hubiesen podido mostrar su trabajo, hoy lo pueden hacer. En Latinoamérica, por ejemplo, ¿habéis notado que conocían vuestras canciones? Sí, igual una cosa mucho menos masiva Claro. que aquí. Aquí tampoco es masiva, pero Bueno, en la sí, Sala Caracol las conocía todo el mundo. sí, la sala creo que fue muy bonito. Sí. Sí, nosotros hemos hecho sitios pequeñitos, en plan aforo de 40, 60, ¿sí? Sí. Igual había gente que las conocía, gente que venía de nuevas total, y entonces, bueno, había un poquito de todo, pero sí había mucha gente que se sabía las cosas, andaba ahí por un Sí, montón de movimientos. sobre todo lo mejor de lo que decía María, de que se ha democratizado, es que no te condiciona tanto a lo mejor creativamente, porque si estás metido en el circuito comercial, siempre estás con la presión a lo mejor de, oye, me tengo que subir a la ola de esta nueva moda para no salirme, para seguir vendiendo, pero vosotras a lo mejor decís, tengo mi público fiel, tengo mi nicho o mi tribu, como se suele decir, y por lo tanto yo compongo para mi tribu que sabe lo que espera de mí, ¿no? Y si cambio es porque yo quiero, no porque me lo exige la moda, ¿no? Igualmente, es difícil también escaparse a la autoexigencia, a la autocensura, porque aunque no sea un sello, un mandamás o un jefazo de X Sí, sello que te está diciendo lo que tienes que componer, el mundo cambia, la música cambia, hay cosas, por ejemplo, el boom, yo creo que hubo un boom así, por ejemplo, guitarra y voz, con sesión de micros abiertos y tal, no sé qué, que bajo mi punto de vista está en declive. Hoy día creo que el mundo guitarra y voz está bajando, con una lectura que tengo yo. Sí. Entonces es difícil escaparse de ahí y es difícil también que lleguen nuevos sonidos y tú digas, oye, escúchame, me gusta. Me Sí. gusta. ¿No? Como que siempre a veces la moda no tiene por qué venir impuesta, que también tú puedes decidir subirte por voluntad propia y también subirte en plan, Sí, oye, sí. pues, si esto está pegando ahora, pues igual quiero experimentar, ¿no? Y
sea, que no siempre, aunque no es una presión impuesta, pero la presión de lo que sucede... Sí, que al final vives en el mundo y te llegan las Claro, influencias por claro. todas partes. Nadie está exento de eso, claro. Sí. O sea, no significa que sea imposible, ¿eh? O sea, pero sí es cierto que esa presión está ahí. Luego, pues cada una, evidentemente, puede decidir qué hacer con su carrera, con su música, con su trabajo. Pero bueno, sí es verdad que es una influencia externa que inevitablemente muchas veces te atraviesa y te hace cuestionarte mucho también. Y como dice Mar, es en parte también de autocensura, ¿no? De muchas veces considerar que lo que estás haciendo no es lo suficientemente bueno y no merece la pena ser mostrado porque a lo mejor no se parece tanto a lo que en ese momento está pegando fuerte. Y bueno, creo que también hay que ser como... Bueno, creo que hay que tener una personalidad muy fuerte para mantenerte firme en lo que tú quieres y en lo que tú realmente crees para mantenerte ahí y que no te atraviese todo esto. Oye, hablando de lo que realmente creéis y entrando ya un poco en el contenido de vuestra música, hemos visto que dice la Mare de María que en sus letras ella va a la raíz de las cosas y las letras de la Mare también son bastante directas. ¿Qué es para vosotras ir a la raíz de las cosas? Bueno, no sé si me respondiste exactamente a eso. Quizá como para que las cosas, o sea, como que a veces nosotras vemos las cosas, ¿no? Sentimos las cosas, pero hay una parte que no se ve o una parte de la que no se habla a veces, ¿no? Entonces quizás hablar de eso, ¿no? De Luca, que muchas veces son las emociones. Entonces hablar de las emociones, nombrarlas, hablar de ellas, hablar de las cosas que nos duelen, ¿no? Que también es un tema que María también reivindica mucho, que es hablar del dolor. Yo soy muy fanática también a veces también de la alegría y de transmitir una... ¿no? Y me invita mucho al baile, al disfrute y tal, que también es algo que estoy ahí también mirándome, que también puedo hablar de penas y no pasa nada. Pero sí, y como creo que es un poco a la raíz de la emoción, a la raíz de lo humano, ¿no? De lo que nos mueve, lo que nos tambalea. Creo que también a veces a la gente le llega a eso, que hablamos, que tocamos ahí en sitios de, Dios, es que yo no soy capaz de expresar esto y le has puesto palabras, ¿no? Y al final claro. estamos hablando de lo que nos atraviesa, de lo que nos conmueve, nos afecta, nos emociona, nos destruye, nos da vida. Sí, sobre todo también porque, que ahora, sobre todo en lo mainstream, no voy a decir en todo lo mainstream, pero creo que sí que en la gran mayoría de contenidos mainstream lo que se muestra es de alguna manera mensajes también muy banales, ¿no? Y muchas veces la música es un recurso al que se recurre para calmar nuestros estados, ¿no? Y para muchas veces para evadirnos de otras cosas, ¿no? Y nosotras creo que las dos somos de esta escuela, de la idea de que el arte en general tiene que servir para sacudir también conciencia y sacudir emociones y entonces la única manera de hacerlo es yendo a lugares que nos son comunes a todas, ¿no? Y al final hay emociones que nos gusten más o nos gusten menos, nos atraviesan a todas de alguna forma. Entonces, digamos que este tipo de cosas, este tipo de mensajes, en los mainstream no es tan fácil encontrarlo. Por suerte, bueno, sí que hay proyectos, claro que sí que encontramos proyectos y por suerte cada vez más, ¿no? Pero es cierto que a la música se recurre mucho, sobre todo por las generaciones más jóvenes ahora, son mensajes muy, muy, muy banales. Entonces, donde hay muy poca poesía también. Entonces, bueno, yo creo que hay algo como muy inherente al ser humano y muchas veces eso que nos conecta a todas existe y reside en muchas músicas. Entonces, conectarnos desde ahí, yo creo que cuando la gente habla de esa raíz se refiere un poco a eso, ¿no? A hablar de lo que está por debajo, ¿no? Y de lo que poca gente habla porque le da miedo, porque le da vergüenza, porque no sé, porque le ha añadido ahí una connotación más negativa y se tiene miedo, ¿no? Pero creo que cuando se encuentra y cuando uno encuentra un refugio ahí en ese lugar, es bonito también que la gente diga, wow, ¿no? Porque de repente te sorprende que algo de repente te esté tocando una fibra que tú no... Es que yo creo que la definición de la Mare es perfecta, en realidad para las dos, porque yo creo que vuestras letras hacen que mucha gente se sienta acompañada, escuchando vuestras canciones, se sienta acompañada por emociones que han vivido ellas mismas.
Y en este sentido yo quería hilar un poco con el contenido feminista de vuestras letras, que en muchos casos es muy marcado, y quería preguntaros cómo entendéis vosotras o qué es para vosotras el feminismo y cómo habéis vivido la evolución del movimiento en estos últimos años. Hombre, yo creo que el feminismo es como la vida, ¿no? Por lo menos nosotros lo tenemos tan intrínseco en la vida y creo que no podremos entender la vida sin el feminismo, sacando, por supuesto, el feminismo de no es solo la lucha por la igualdad, ¿no? Es el desmontaje de toda una estructura de desigualdad y de privilegio. Y de violencia. Entonces, para nosotros el feminismo es la luz al final del túnel, es una llamada a la vida, a la liberación, al vivirte en libertad, al ser quien quieres ser, al ser sin miedo, al ser sin violencia, a denunciar y señalar la violencia, y es la construcción de un mundo habitable. Yo como que lo vivo así, por eso no me imagino un mundo sin feminismo y no entiendo que se ataque al feminismo. Y la evolución, yo es que recuerdo la primera vez, no sé, hace muchos años, ¿no? La primera vez que escuché hablar de feminismo y yo misma participé de cierto rechazo a eso, ¿no? Y el género y esto, tal, no sé cuánto. Hasta ¿Qué edad que... tenías entonces? Porque me ha sorprendido eso de que reaccionaras con Sí. rechazo. No como rechazo, pero piensa que estamos envueltas. Yo vengo de una familia, con perdón si me escuchan, pero bueno, vengo de una familia bastante machista. Un machismo intrínseco y que viene también pues del repetir patrones, ¿no? Y al final, es como esta frase de que al final las mujeres, hay algunas mujeres que son casi más machistas que los hombres. Esto es real, Sí. ¿no? Como hay, por ejemplo, un patrón así muy antiguo, ¿no? De esto de madres o abuelas que están viendo una situación de maltrato, pero consideran que tienes que quedarte ahí, ¿no? Con eso te quiero decir como algo como muy antiguo pero que es verdad que las mujeres también podemos ser machistas porque nos creamos y nacemos y vivimos y nos desarrollamos en un entorno y en una estructura y una sociedad muy machista. Entonces, por eso digo que para mí el feminismo es como la luz al final del túnel. Y para mí es una suerte que esté de moda, ¿no? Está diciendo que el feminismo está de moda, está en boca de todo el mundo. Sí. Es una suerte peligrosa también, porque a veces hay mucho discurso feminista carente de contenido, hay mucho, como que creo que hay que leer mucho, hay que hablar con mucha potestad y saber mucho lo que se está diciendo para que no nos tumben, ¿no? Para que tengamos un discurso bien elaborado, para que no pueda venir cualquiera a cogerte por ahí y tal. Pero, no sé, yo creo que se están consiguiendo muchísimas cosas, que hay mucho aún por conseguir, pero porque el feminismo está avanzando a pasos grandes y sólidos. Ahora que decías esto y te dejo, María, si querías decir algo, tú definías, Mare, a María como el feminismo de María no es de postal, que creo que es un poquito lo que estabas contando ahora. Es que creo que cuando defines a María en realidad os estáis definiendo las dos. Pero vamos, creo que se aplica bastante a esto, ¿no? El que es un feminismo real y con ganas de cambiar las cosas. Sí, además con esto nosotras digamos que nuestras carreras también han eclosionado en un momento muy importante para la lucha feminista, ¿no? Y para el movimiento feminista. Y mucha gente nos hace, a mí, bueno, y a Mar también, ¿no? Como que nos hace referencia a esto, ¿no? La relación que tiene nuestra carrera con el feminismo y demás, yo creo que ni Mar ni yo, y creo que ninguna de las compañeras que ahora mismo me viene a la cabeza, creo que somos mujeres feministas que hacemos música. Es decir, cuando la gente me dice como que la música que hacemos es feminista, claro que es feminista, porque nosotras somos mujeres feministas y al final, inevitablemente, lo que estamos contando, lo que estamos diciendo, es lo que nos atraviesa a nosotras. Entonces, pues claro que sí, ¿no? Pero tampoco hay una estrategia de marketing detrás de todo esto, ¿no? Como muchas veces se nos... No es que nadie nos haya... A mí nunca me ha dicho nadie que... ¿No? Como que... Como si, sí, pero es el tren al que... Estuviese pensado, ¿no? Como para encajar en este momento de la historia, ¿no? Eso. Donde el movimiento feminista está en auge. También te digo, María, perdona, que si hubiera una estrategia de marketing detrás, vuestras letras no serían tan contundentes, ¿eh? Ajá, evidentemente y totalmente. Además,
Yo no creo tanto que el feminismo, o sea, el feminismo no es algo que esté de moda, el feminismo es un movimiento que lleva peleando muchos años, ¿no? Y cuando en este momento hay cierto rechine, ¿no? De qué pasa con el feminismo, evidentemente creo que nosotras como feministas y cualquier feminista pues nos repatea, ¿no? Que haya multinacionales que violan derechos humanos abanderando el feminismo, ¿no? Eso es una incongruencia y pasa mucho con multinacionales, con grandes empresas, con, bueno, que están utilizando el eslogan feminista para vender, ¿no? Y eso va a ser inevitable siempre. Yo creo que al final de todo esto lo esencial y lo importante es que bueno, como que seamos muy coherentes y muy conscientes de que lo que estamos haciendo es necesario. Y lo que suceda afuera, si en este momento el feminismo está de moda y eso hace que mi prima con 12 años, que está totalmente ajena a algunos contextos, en un pueblo pequeño, se entere de qué está sucediendo en el mundo, pues oye, pues bienvenido sea. Pero sí es cierto que lo que tiene que ver con nuestras carreras, creo que al final nosotras como mujeres feministas que hacemos música, el mensaje está ahí porque es lo que nos atraviesa y creo que la gente que se siente identificada con este mensaje y que simpatiza con lo que estamos diciendo y que conecta con lo que estamos diciendo es porque está viviendo absolutamente las mismas violencias que vivimos nosotras, las mismas situaciones de exclusión que vivimos nosotras, que se tiene que enfrentar a, bueno, como que es inevitable, o sea. Es que, para una mínima reflexión y ya, Chocoflin, das paso a la radiografía, pero es que justo lo que estabas diciendo, cuando decía Mare que ahora hay mucha música con mucho mensaje banal o vacío, y dice, bueno, a lo mejor para ciertos momentos hay gente que quiere dejar la mente en blanco, no pensar, pero claro, la diferencia, nuevamente vuelvo a decir, de lo que para mí significa ser un artista, es eso, que te haga pensar precisamente, o sea, que a través del vehículo del arte, en vuestro caso de la música y de la canción y de la poesía, te haga pensar, y no solamente te haga pensar, sino que incluso te transforme, ¿no? O sea, yo escuchando vuestras canciones para preparar la entrevista, que por cierto ya me quedaré escuchándolas siempre, porque ha sido un descubrimiento, es eso, te hace pensar nuevas cosas que no las habías conseguido ver desde ese nuevo prisma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía el abuelo Xavier? Oye, que eso es la diferencia de la música comercial, ¿o no? Oye, que a lo mejor una música comercial dice, oye, es que ya he hecho una bachata, pues ahora voy a hacer una rumba y ahora voy a hacer un no sé qué. No, oye, que si tengo que hablar en 3 canciones de feminismo, hablo en 3 canciones. Y si mañana me despierto con más ganas de decir cosas sobre este tema o sobre otro, lo diré porque es que este es el vehículo mediante el que yo me expreso. Y ya una última cosa, que para mí lo que más difícil del mundo me parece dentro de la música es cantar. O sea, jamás me atrevería a hacerlo delante de mucha gente, pero más difícil y más tal que cantar me parece recitar. Y hay una canción en la que tú a mitad de la canción paras y recitas, y ahí ya fue cuando dije, bueno, esto ya sí que es un artista total, porque a lo mejor a alguien no le ve la dificultad, pero yo cuando lo escucho digo que esto es muy difícil. O sea, esto sí que es abrirse en canal emocionalmente. Qué bueno. Lo hace muy bien. Gracias. Yo creo que las dos somos también amantes de la poesía y bueno, al final creo que cuando tienes que interpretar algo en lo que crees, pues no te suena, digamos como que sé desde dónde lo dices, ¿no? Como que creo que la poesía, de hecho creo que no todo el mundo es capaz de interpretar y de recitar de A una eso me manera refiero. que a ti te conecte, ¿no? Nosotras por suerte que tenemos, gracias al colectivo de Arte Mujer, que hemos compartido mucho tiempo con dos poetas que nosotras admiramos mucho y que queremos mucho, que son Noelia Morgana, por ejemplo, Cristina Indira, para mí son dos personas que cuando recitan son capaces de llevarte con ellas. Y eso es un don y es una capacidad muy potente porque la poesía, por desgracia, no voy a decir que está en decadencia, ¿no? Pero cuesta mucho que la poesía empiece a tocar conciencias de las generaciones nuevas como lo hacía antes. Porque hoy en día, bueno, pues digamos que los estímulos y los lenguajes son otros, todo va muy rápido, entonces la poesía es algo que te tienes que, bueno, que requiere de una escucha, de parar, entonces, bueno, esas poetas y esos poetas que consiguen hacer que te quedes
con ellas en ese momento, que me parece un arte precioso. Y al final, bueno, también la verdad que detrás de tanta poesía, creo que es una de las cosas también más importantes a la hora de quedarte con la persona que te escucha o que te lee. Sí. Bien. Pasamos a la ráfaga, que Sí, no os lo he mirad. explicado, bueno, son básicamente, o si quieres explicarlo tú, Chocoflint, adelante. Nada, solo comentaros que terminamos la entrevista con una serie de preguntas rápidas, a ver si pueden tener una respuesta también rápida, lo primero que os venga a la mente para responder a la pregunta, ya es más relajado, más sencillo, y nada, si queréis empezamos. Venga, va. Venga, ¿y qué hacemos? Respondemos, ¿no? Una cada uno. Sí, por ejemplo, sí. Pues lo que Ya, ¿te queráis. encargas tú? No sé qué. Venga, tú primero y yo luego, ¿vale? Vale, yo primero. Ya, venga, va. haces No, tú. la que queráis según la Chocoflint, pregunta. No, deja las dos. Todas. Chocoflint, dale. Ah, que la vaya. Venga, pues a ver, un libro que os haya marcado. La Inés y la alegría. Ah, De Almudena Grande. Mara, es que es el último que yo he leído también, es como, iba a decir eso. Vale, pues venga, el primero que he pensado yo es La mujer habitada, de Yoconda Belli. Yo en Oh, buenísimo. Ok, pero no es un campeonato, podéis responder las que Sí, queráis. sí, no hace falta ir con prisa, ¿eh? Es que La que estamos llega en todos- primera. todos estamos todos. ¿Cuál A has ver. dicho tú, María, que no he escuchado? Inés y la alegría. Ah, vale. Bueno, una canción que os hubiera gustado haber escrito. Ojalá, de Silvio Rodríguez. Pero ¿qué pasa, Wow. tía? En serio. ¡Qué bueno! Es que pasamos mucho tiempo juntas. Totalmente. Guau, O sea, Esto sería perfecto para que lo escribierais en una pizarra y levantarais las dos a la vez. ¿Sí? totalmente. O sea, yo estoy quedando flipado ahora mismo porque Estaremos yo, flipando. o sea, bueno, muchas canciones de Silvio Rodríguez me hubiera encantado escribirlas. También podría decir por ejemplo, La zama del olvido de Drelle, también me hubiera gustado escribirla. Ok. Oye, ¿y una canción de la otra que os hubiera gustado haber escrito vosotras? De la otra, cada una de la otra de vosotras dos. Ah, bueno, no de la otra, de la vuestra. otra, claro. Vale. Una canción tuya que me hubiera gustado escribir a mí. Viento Madera. A mi viento de levante. Muy bien. Un lugar en el mundo. Uy, pues mira, me ha venido de repente a la cabeza México. No sé por qué. El Caribe de México. Marruecos. Perfecto. ¿Cuál es el concierto que habéis dado con mayor asistencia de público? ¿Nuestro o que hayamos Sí, participado? no, vuestro. El que queráis comentar. Yo con público mío en la presentación del vuelo en Rivas, que éramos 500 personas. ¿En Rivas? Sí. Sí, En en Madrid. Rivas, aquí en Madrid. Ujú. Qué guay. Y yo creo que Caracol, pero hace tiempo, en la presentación de San Lerena y Mar, de mi disco anterior. Ok. Oye, ¿y el concierto que habéis dado con menos asistencia de público? Yo tengo un concierto en Ibiza. El primer concierto que hice, me fui con mi banda a hacer calle, a tocar por la calle, y a ver si nos salían bolos, pero hicimos mucha calle. Y un hombre que acababa de abrir un bar nos dijo, veniros a tocar a mi bar, no sé qué. Tocamos para el camarero y para una persona que vino que se quedó porque le dábamos pena. Yo la voy a superar porque yo cuando llegué a Madrid empecé a tocar y tocaba mucho en la calle, ¿no? Cuando me animé a empezar a tocar así en algún sitio, participar de micros abiertos, nada, programé un concierto y no vino nadie. Ay. ¿No nos dijo lo mismo Automáticamente. Ismael Serrano? Eso, no. O sea, os iba a decir que aquí hemos tenido la suerte también de poder entrevistar a Ismael Serrano, que nos contó que una vez actuó para una persona que era casualmente la hermana de uno de los colaboradores del señor Lobo, creo. Y luego el Sí, Canca sí. nos contó que había ido a hacer un bolo y se quedó a dormir en casa de dos amigos y los dos únicos asistentes de ese bolo fueron los dos amigos con los que se iba a quedar a dormir, que dijo, jo, os podía haber tocado en vuestra casa, pero, o sea, que eso a todo el mundo le pasa en el proceso. Yo también en los inicios he tocado para 4 o 5 personas, pero es que, ya te digo, o sea, yo he tenido que cancelar un concierto porque no vendí ninguna entrada. Oye, yo creo que también Resiliencia, los músicos resiliencia. que han venido al programa con esta pregunta ha salido varias veces una sala muy pequeñita en Madrid, el Café del Arte o algo Libertad o... El Bueno, Libertad es muy mítico, el Búho Libertad Real. ocho. así. No, porque esos son grandes, esos siempre llevan gente. No me acuerdo cómo se llamaba, el Arte Nuevo, Café del Arte Nuevo, algo así. Salía una sala, joder, ahora me da rabia no acordarme, que debe tener una mala fama o una mala promoción terrible. Bueno, y os vamos a decir un A ver si poco va a ser en el garito, ¿eh? sí, no el un poco en artista. la misma línea. Nombres propios
para que nos los intentéis describir en una palabra o en las mínimas palabras posibles, lo que os venga a la cabeza. Bueno, las un par de sensaciones frases que también tengáis. puede ser, ¿eh? Eso es. ¿Cómo Yo no? no lo entendí. No Os entiendo. No, decimos, decimos os decimos personas. personas y nos decís lo que sugiere esa persona. Ah, ¿Vale? vale. Por Claro, ejemplo, claro, decimos Aitona Xavier y vosotros decís sabiduría, por ejemplo, yo qué sé. eso es. Vale, venga. Venga, pues a ver, ¿qué os viene con Rosalén? Verdad. Amor. Muy bien. Pedro Pastor. Amigo. Carisma. Muy bien. Noelia Morgana. Pasión. Fuego. Violeta Parra. Referente. Memoria. Poesía. La voz. No sé. Ok. Mercedes Sosa. Otra. Diosa. Ok. Y por último, Mikel Espera, Laboa. Ah. déjame decirlo a mí. Ah. Porque quería, bueno, lo digo y luego os cuento una cosa. Mikel Laboa. Mikel Laboa, historia. Pues a mí es como... También diría la voz. A mí la voz de él me atraviesa. Sí. Es que Como hay una cosa... Termina, Mare, perdona. No, que eso, que tiene una voz que me parece como el canto de un pájaro. Es como tiene una cosa así en la voz muy... que me atraviesa mucho, sí. Es que yo vi que cantáis una canción suya, es una canción súper conocida en el País Vasco, Sí. y cuando escuché vuestra versión, que por cierto me gustó mucho, pensé una cosa, o sea, identifico un poco vuestra música, sobre todo la de María, con Mikel Laboa en un sentido. Me parece que expresáis muchísimo, algo me parece que fuera de lo normal. Mikel Laboa lo hace un poco hacia adentro, pero llega mucho a la gente cantando hacia adentro. Era una persona muy tímida y vosotros lo hacéis más hacia afuera. Un poco la sensación que tuve en el concierto que os vi era esa, era como que estabais soltándoos hacia el público y eso me dio la sensación de que eso era lo que atraía mucho y generaba esa energía. No sé si estáis de acuerdo con esto. Sí. Sí, bueno, fíjate, yo me considero una persona bastante más tímida que Mar en el escenario, pero sí que es cierto que yo dependo mucho del clima que hay fuera, ¿no? Yo ya así de primera soy una persona como que entro con cuidado, a no ser que de repente el clima que hay en el otro lado sea tan desbordante, ¿no? Que me arrastra. No, pero sí que es cierto que yo en ese sentido creo que soy una persona un poco más tímida que tú, ¿no? Igual, sí, y quizá María tiene un formato más de canción de autora, ¿sabes? Más... Claro. Que a mí, es verdad que a mí me gusta mucho instrumentar las cosas, me gusta mucho también así como toda la parte, todo lo que es la música que rodea a la canción, ¿no? Los instrumentos. Entonces, es verdad que entiendo que igual María te resuene más a mí que en la voz, porque creo que sí que tiene igual sonidos más parecidos. Sí es verdad también que en el concierto tú llevabas un poco mucho, que paradójico es un poco mucho, pero bueno, llevabas mucho la conexión con el público y me llamó mucho la atención también Eva Sierra en ese concierto. Me encantó el sentido del humor que transmiten en el concierto. Sí, pues, es que es así, en la vida real, en el escenario, es así. O sea, la Eva es así. Un humor manchego, absurdo, infrenable. Pues nada, le dais un beso de mi parte a vuestra vecina de arriba. Ya que la habéis mencionado, Eso. Silvio Rodríguez, que uno más metemos en la ráfaga. Revolución. Pensé que ibas a decir, Iván, ya que la habéis mencionado, le dais un beso y nuestro teléfono para que venga otra semana. Claro. Pues si queréis, se lo diremos, claro. Joder, un placer. Además, sería ella justo está ahora, va a sacar su disco nuevo, así que pues, cualquier soporte así que le ayude también a, ¿no? ¿Cuándo lo sacan? En enero. A ver, que no queremos hablar por ella y equivocarnos. En enero empieza la gira, pero no sé si presenta el disco en enero. O sea, la presentación, o sea, creo que el lanzamiento es en enero. En plataformas, el disco, sí, creo que completo. Va a sacar un single, va a sacar ahora dentro de poquito otro y saca disco. Así que yo creo que va a estar encantada y aparte cuando le contemos lo gusto que estamos con ustedes, pues le va a apetecer seguro. Nos va a contar unos chistes, seguramente. Seguro. Bueno, pues mira, genial. Nosotros ahora el domingo ya paramos y volvemos en enero precisamente. Pues en enero será maravilloso que estéis con ella. A tope. Muy bien. Perfecto.
Pues nada, solo nos queda agradeceros de verdad. Ojalá hayáis estado cómodas, que nosotros estamos muy cómodos y que es un placer enorme aprender tanto, escucharos y nada, y esperemos que con nuestro pequeño granito de arena podamos hacer un poco de difusión de todo esto, como decir, las sinergias, que todo esto sea orgánico y natural y aunque estemos en mundos un poco más distantes, oye, que nos podamos unir y esto sirva para que se extienda vuestra música. Seguro que Eso sí, seguro que sí. Pues muchas gracias por, No, A vosotras. por la Muy propuesta. bien, pues un saludo. Un abrazo. Hasta otra.